Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes. Digo dos buenas tardes porque estamos saliendo tarde, exactamente con 17 minutos de atraso. Disculpen la demora. Nosotros tratamos siempre de ser puntuales, pero a veces tenemos algunos problemas siempre de orden técnico cuando hacemos este tipo de transmisiones que las hacemos aquí con los equipos que tenemos al alcance. Si bien no es nada profesional, pero nos esforzamos de comunicarnos con ustedes y a veces surgen pequeños problemas de la red y que nos hacen demorar algunos minutos. Trataremos de corregir para salir a la hora que indicamos siempre para no hacerlos esperar en vano. Disculpen nuevamente la demora. Hoy estamos miércoles 25 de mayo. El 28 de mayo, de acá a 3 días, se cumplen 10 meses del actual gobierno. Sí, 10 meses. 10 meses de las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Del Congreso de la República también está 10 meses. La coyuntura, lo que pasa todas las semanas, es muy complejo. La coyuntura es de diversos temas y a veces queremos nosotros hablar entre 20 y 30 minutos, no más, ¿no? Y no nos alcanza el tiempo para tratar todos los temas de coyuntura que quisiéramos comentarles a ustedes, darles nuestra opinión, a ustedes que les interese escuchar nuestra opinión para compartirla o en algunos casos discrepar, pero es importante escuchar diversas opiniones para hacernos una idea real, completa, integral de lo que está pasando en nuestro país. Y como no es novedad, en nuestro país pasan muchas cosas, semana a semana pasan muchas cosas. Pero hoy queremos hablar de una en especial, ¿no? Hay temas tan importantes para hablar como la inseguridad ciudadana, que es lo que en los noticieros ocupa el 80% del noticiero. El robo del celular, el raqueteo, el asalto a farmacias, a centros de venta en almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el sicariato que vemos que con total frialdad, ya no solamente hombres, hasta mujeres son sicarias y van en una moto, se acercan al objetivo, le disparan directamente a quemarropa, donde vemos que en algunas circunstancias la vida, que es lo más importante, no tiene valor para algunas personas. Es el tema de la inseguridad ciudadana que no puede ser controlada por el gobierno. Vemos que la minería, el principal generador de recursos para el Perú, que tanto necesita ahora por la situación que requerimos para los sectores sociales, vemos, no se le da el énfasis y tenemos la minería que más produce en el Perú, las Bambas, parada ya más de un mes, ¿no? Y no se dan las reuniones porque los ministros llegan tarde a las reuniones, no agendan de manera adecuada y, en fin, no le dan la importancia a los temas de relevancia. Vemos que ya se quiere elegir a un nuevo defensor del pueblo de manera irregular, de manera ilegal. Siendo tan importante el cargo de defensor del pueblo, el Congreso debería elegirlo de la manera más transparente posible. No se está haciendo, ¿no? Y ni qué hablar de las conversaciones que hemos visto entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde, ¿no? Que hablan hasta de 1 millón de soles que habría ya sido de conocimiento del presidente de la República, información que tiene que ser corroborada, pero que es relevante para que la Fiscalía trabaje y vea si realmente hay los hechos de corrupción que ahí se infieren y si esos hechos de corrupción alcanzan a las máximas autoridades del país. O sea, hay que trabajar en todos estos aspectos. Pero a mí lo que más me preocupa como ciudadano, como peruano, es un tema que no le está dando importancia el gobierno, el Congreso de la República, y que me parece que es sumamente delicado. Es la crisis alimentaria. El Perú siempre ha tenido problemas de abastecimiento de alimentos. Nuestro país no produce todo lo que necesita para su autoconsumo. Nuestro país tiene que comprar recursos, productos alimenticios o insumos alimenticios de otros países.
pero siempre lo venía haciendo sin ningún problema. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Que la pandemia, que nos ha afectado 2 años a todo el mundo, ha dejado una población con un nivel de problemas, de falta de acceso a trabajo, de falta de recursos necesarios, porque hasta los ahorros más guardados que tenía las familias tuvieron que gastarlos en el momento de la pandemia. Entonces agarra a las familias ya sin recursos, sin ahorros, y lo que es más triste, sin oportunidades laborales. El gobierno no está generando nuevas oportunidades laborales para que la gente tenga en sus casas, en sus familias, ingresos que permitan afrontar esta situación. Entonces tenemos un problema generado por la pandemia de falta de trabajo, falta de ahorros, ¿no? Y falta de perspectivas, ¿no? Incluso ha afectado hasta psicológicamente 2 años de estar en esta situación, de enfrentar este virus que nos tomó de sorpresa a toda la humanidad. Entonces estamos en ese problema. Pero cuando estamos saliendo de la pandemia, ocurre un hecho al otro lado del mundo. Ocurre que Rusia invade Ucrania y comienza una guerra, porque Ucrania no se deja y se defiende. Ya van 3 meses de guerra. Entonces, y uno podría decir, ¿y qué interesa para el Perú, para los efectos reales del Perú, una guerra tan lejana? Sí, directamente, porque precisamente Rusia, Ucrania, tiene grandes producciones de petróleo, por ejemplo, de energía, de gas, que vendía a los países cercanos ahí de Europa. Y al no tener ese abastecimiento, ha comenzado a subir el petróleo. Pero no sube solamente pues en Europa, la economía está globalizada. Si comienza a subir combustible en el otro lado del mundo, también sube aquí en nuestro país, sube el combustible. Pero no solo el combustible, sino también suben productos que se producían en gran cantidad en Rusia y en Ucrania, como son la urea, que son fertilizantes. ¿Y por qué produce tanta urea? Porque en Rusia hay mucho gas y ellos sí han hecho la transformación del gas en un producto petroquímico y han conseguido ya procesar y vender la urea, que es un fertilizante. Entonces ahora no hay urea. Y como no hay urea, el precio ha subido de manera exagerada. Una bolsa de urea que hace pocos meses se compraba en 70 soles la bolsa, ahora está más de 250 soles, si es que la encuentra. Pero el agricultor, el pequeño agricultor, el microagricultor, el que se dedica a la agricultura familiar, ya no puede comprar una bolsa de urea de 250 soles porque el producto no va a permitir recuperar esa inversión. Entonces lo que finalmente deciden es no cultivar. Entonces se estima que la campaña de siembra, la campaña agrícola que comienza en junio o julio, va a tener una reducción significativa de áreas de terrenos que no se van a cultivar, porque no hay productos, los productos están escasos, y entonces esas cosechas, cuando den de acá 6 meses, van a ser unas cosechas disminuidas en los promedios anuales de siempre. Entonces vamos a tener 2 problemas. Cuando hay menos productos, suben de precio. ¿Y quiénes son los más afectados? Los que no tienen ingresos económicos, la gente más pobre. Se estima que está en riesgo de sufrir esta crisis alimentaria entre 12 a 15 millones de peruanos. Es decir, casi la mitad de los peruanos, entre el 40 a 50% de los peruanos, podrían estar sufriendo de esta crisis alimentaria, que comenzó con la pandemia, que se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que finalmente se agravó aquí en nuestro país por la falta de reacción de nuestras autoridades. Esto que le estoy explicando, que sabemos, ocurre en todo el mundo, pero en todo el mundo tienen gobiernos con gente preparada, gente profesional de alto nivel que sabe de esto, que no es ningún secreto,
e inmediatamente toman acciones para poder atenuar esos efectos, para poder disminuir los efectos que son globales. Pero en nuestro país, ¿qué hacemos? Vamos a cumplir 10 meses del actual gobierno y recién el día domingo el gobierno cambia a su cuarto ministro de Agricultura. Entonces uno puede decir, el gobierno es consciente de la gravedad del asunto y ha buscado a un profesional competente, experto en estos temas para que los atienda. No. A quien ha nombrado es a un señor que se llama Javier Arce. ¿Y él es ingeniero agrónomo? No. ¿Él es experto en alimentos? No. ¿Él tiene experiencia en el campo? ¿Es agricultor? ¿Es empresario de la agricultura? ¿Es agricultor familiar? No, nada. Absolutamente nada. No sabe nada del tema, ¿no? Yo hoy día veía una entrevista que le hacían a él. Aquí está. Ahí está la entrevista que le hacen. Aquí ratifica que no sabe nada del tema. ¿Qué dice Javier Fernando Arce Alvarado, el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego? Cuando le preguntan cómo va a solucionar los problemas, que va a formar un comité para que lo analice. Pero dice la gente, los agricultores ahora necesitan la urea, los fertilizantes. Sí, que eso lo va a ver el comité. Le preguntan cómo va a comprar la urea, porque no hay en los mercados. Actualmente no existe una oferta nacional de urea, fertilizante para los agricultores. El comité lo va a decidir cómo se compra. Este problema ya lo tenemos hace 3 meses. 3 meses ya el problema está claro. Hace 3 meses empezó la guerra, ya se sabía que eran los productores de urea y iba a haber falta. Entonces, 3 meses después dice que recién va a formar esta semana un comité para que se encargue de evaluar cómo se compra la urea. Y le preguntan, ¿y la urea va a ser regalada a los agricultores? Eso lo definirá el comité. Ninguna respuesta, ¿no? Cuando el premier la semana pasada decía que no, que la urea se iba a vender a un precio social, pero se iba a vender. Actualmente él dice que él cree que debería regalarse, pero no sabe porque eso lo define el comité. Pero le dicen, pero el presidente, Pedro Castillo, o sea, el presidente, jefe del ministro Arce, ha dicho de que la agricultura tiene prioridad y por eso se está dando la reforma agraria, la segunda reforma agraria. Lo que él dice en la entrevista, que no ve ninguna segunda reforma agraria, que él ha entrado al ministerio y no ve. ¿Y cuál es la política? No ha encontrado ninguna política. ¿Cuáles son los lineamientos que tiene que decir? Que no hay lineamientos, que recién lo va a ver. Es lo que dice en la entrevista el nuevo ministro de Agricultura. Entonces estamos con el problema ya encima y no hay ninguna solución. A través de un decreto de urgencia se aprobó un presupuesto de 348 millones para comprar urea. Está bien, el dinero está ahí, pero no se ha iniciado la gestión para la compra. O sea, nada, absolutamente nada. Y entonces tenemos que confiar en el señor Arce, ministro de Agricultura, que no conoce el tema para ver que solucione. No, porque los expertos dicen que esa cantidad es insuficiente. Con 348 millones de soles no hacemos nada. De cada 4 agricultores, quizás uno sea atendido. Cuando llegue la urea que compra, va a llegar y seguramente llegará por barco al Callao. Y de ahí, ¿cómo lo llevas a la sierra en Cajamarca? ¿Cómo lo llevas a la selva en Amazonas? ¿Cómo puedes llevar la urea desde aquí hasta Puno, ¿no? o hasta Purima, Huancavelica y Ayacucho? ¿Cómo va a llegar? ¿Ya he visto un plan? No. El comité lo definirá cuando se compre, cuando llegue, si se vende, si regala, si alcanza. Es decir, tantas interrogantes y ninguna puede ser atendida y dejar satisfecha la interrogante por parte del ministro. Entonces, ya la inflación es alta en el Perú. En el último año han subido las cosas en total, en promedio, 8%. Pero lo que más ha crecido son los productos de la canasta básica. Es decir, lo más importante que consumen las familias.
Y sobre eso se han tomado decisiones que no solucionan en nada el problema. Han quitado el IGB a esos productos de primera necesidad. Yo le pregunto a usted, ama de casa, usted, caballero, que va a comprar, ¿han bajado el 18% los productos de primera necesidad en el mercado? Porque eso es lo que ha bajado. El IGB, ¿ha bajado 18%? No ha bajado 18%. ¿Por qué? Porque estamos en una economía en gran parte informal. Y entonces ese 18% se lo ha agarrado el intermediario en el camino. Es decir, deja de ingresar dinero al Estado en beneficio de los intermediarios, pero del usuario, del ama de casa, de la familia, en absoluto. Siguen subiendo los precios. ¿A cuánto está el precio del galón de gasolina? De 90, 95, 97. ¿A cuánto está el precio del galón de diésel, del petróleo? Todo eso da lugar que suban los precios. Y cuando suben los precios, se genera el problema que faltan los alimentos y aumenta el hambre. Entonces, este problema definitivamente no lo va a resolver el ministro de Agricultura, por lo grave que es y por la incompetencia que tiene el nuevo ministro recién entrenado hace 2 días en el sector que es hoy por hoy el más importante del país. Creemos que ahí, y recomendamos al gobierno, que a través de la presidencia del Consejo de Ministros estructure un equipo de trabajo del más alto nivel, pidiendo apoyo a los profesionales que conocen de este tema, involucrando a los gremios de agricultores, involucrando a los gremios que hacen el transporte de los alimentos. Este problema es muy serio, porque va directamente al estómago de los más vulnerables. Va a generar hambre. Y solamente va a ser por la inoperancia de nuestras autoridades el que no lo atendamos de la forma como debiéramos. Lo hemos dicho hace un mes, lo hemos dicho hace 2 meses, pero lo hemos dicho como parte de la coyuntura. Ahora lo decimos como el tema más importante a tratar, la crisis alimentaria. Generen puestos de trabajo, aunque sea temporal para la gente. Hay formas, hay mecanismos, pero no, el gobierno lo único que está actualmente enfocado es en cuidarse para evitar que vaquen al presidente. Está solamente a la defensiva, cuando aquí uno debe estar mirando el futuro, a ver cómo soluciona todos estos problemas. El problema es serio. Realmente podemos ver con impotencia que muchas familias en los próximos meses van a ver la situación mucho más difícil de la que están viendo ahora, por falta de las medidas adecuadas. Piense en el Perú, piense en el pueblo peruano, señor presidente, al cual tanto usted se ha referido. No permita que esta crisis alimentaria llegue así, de manera tan abrupta, a todos los peruanos. Puede generar un costo irreversible en la niñez, en la pobreza, en la vulnerabilidad de las familias más necesitadas del Perú. Tome este asunto, señor presidente, señores congresistas, a un esfuerzo de trabajo común, ejecutivo, legislativo, sector privado, productores agrarios, para atender esta problemática. Si no lo hacemos, van a ver a fin de año la situación tan difícil que vamos a estar viviendo con el hambre del pueblo, al cual dicen ustedes respetar. Cambiando de tema, ya para concluir, solamente muy rápido, ayer salió la noticia en todos los medios sobre una posible acusación constitucional a la vicepresidenta Boluarte. También dicen por incumplir el artículo 126 de la Constitución. Nosotros estamos siempre con la Constitución a la mano, ¿no? Y el artículo 126
yo lo conozco y me lo sé de memoria, ¿no? Porque en base a ese artículo, hace 2 semanas el Congreso me ha inhabilitado por 5 años más, de manera absolutamente arbitraria e ilegal, ¿no? El artículo 126 en su segunda parte dice: los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas, ¿no? Entonces, lo que la Contraloría dice, que mientras que la vicepresidenta, la señora Boluarte, ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, hacía gestión de asociaciones privadas. Ha firmado hasta 13 documentos como presidenta del Club Regional de Apurímac, ¿no? Entonces, lo que dice la vicepresidenta, que es una entidad sin fines lucrativos. Aquí no dice que sea o no con fines lucrativos. Acá dice que no se puede hacer, no puede intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Entonces, será ya los abogados los que tengan que ver si ha incumplido o no ha incumplido este artículo 126. Pero lo que sí queda absolutamente claro es que yo, Martín Vizcarra, cuando fui ministro de Transportes, no incumplí este artículo. La Contraloría no sacó ningún documento, a pesar que un congresista hizo la denuncia pública. No sacó ningún documento porque no incumplí. A la vicepresidenta Boluarte han mostrado 13 oficios firmados por ella siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Yo, siendo ministro de Transportes, no hice absolutamente gestión de ninguna empresa. No firmé ningún documento que no sean los documentos oficiales del Ministerio de Transportes. Lo que ha hecho el Congreso de la República al inhabilitarme usando este artículo 126 es un abuso y es un acto inconstitucional, porque el propio informe del congresista delegado dijo de que no se podía probar el incumplimiento del artículo 126. Y así, sin poderlo probar porque no lo incumplí, igual me inhabilitaron por 5 años, ¿no? Entonces, cuando quieren hacer la comparación, yo quisiera que tomen en consideración lo que aduce la Contraloría es que la ministra Boluarte ha firmado documentos del Club Apurímac. Nosotros no hemos firmado un documento, no hemos hecho ni una gestión durante el tiempo que fuimos ministro de Transportes. Así que las cosas siempre claras para no tratar de confundir a la población, como muchas veces quieren hacer los congresistas para tratar de cambiar el foco de atención. Así que, nuevamente, señores del gobierno, autoridades de todo el país, el principal problema que debemos atender hoy es cómo garantizamos alimentos para toda la población, cómo garantizamos que las cosechas que empiezan ya en este segundo semestre del año tengan los fertilizantes adecuados, cómo logramos que haya más trabajo para que la gente pueda enfrentar esta crisis alimentaria con plata en el bolsillo, fruto de su esfuerzo y su trabajo. A eso dediquémonos, esa es la prioridad de ahora. Dejen de estar peleándose por cualquier tema y trabajemos en bien del Perú, principalmente los más necesitados. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.